digamos, la filosofía es, primero, el proceso de desarrollo requiere una fuerte interacción con el cliente. ¿Sí? Se utiliza, ¿ustedes vieron UML? Sí. Bien, se utiliza UML. Es decir, está acorde con UML. Tiene, como en el caso de las metodologías ágiles, ¿cómo podríamos decir? Una cierta iteración sobre las etapas del proyecto. Después, se trabaja... ¿RUP son como van haciendo pequeños entregables? Se van haciendo pequeños entregables, exactamente. Después, en el proceso, perdón, de mi mujer que me está diciendo algo. Ah, sí, anda a la panadería. ¿Cuál es el problema? Después, ustedes imagínense que en el proceso del RUP, en el proceso RUP, digamos, están los equipos, ¿no es cierto?, de análisis funcional, análisis técnico, si quieren, análisis de aplicaciones, también lo podríamos poner como otra etapa, diseño, etc. Ahora bien, lo que requiere el RUP es control de calidad en todas las etapas del diseño. ¿Sí? Cosa que en las metodologías ágiles, digamos, yo no sé si se hace tanto. Es decir, por supuesto que interviene la parte de testing, por supuesto que, pero digamos, cuando nosotros hablamos de RUP, hablamos de, por ejemplo, la calidad del análisis técnico. Tenemos que determinar que técnicamente se ajusta el proyecto en dimensión, en trabajo y todo lo demás, al equipamiento que tiene el cliente o que tiene que comprar. Entonces, tiene que enfocarse, es decir, como dijimos, ¿no?, en la calidad, pero a lo largo de toda la producción. En cada entregable se tiene que acordar cuando corresponda con el cliente. Cuando no corresponda, asegurarse que el entregable de ese momento, pongámosle el análisis funcional. Bueno, el análisis funcional se tiene que validar con el cliente. Y el cliente tiene que decir, sí, es lo que yo quiero. Después pasamos a la otra etapa. Cuando se hace el análisis técnico, sí, efectivamente, lo valido con el cliente. A medida que yo voy avanzando en el proceso de diseño, se utiliza mucho, miren, aunque a ustedes les parezca mentira, se utiliza mucho con, ¿cómo se llama? Ay, yo tengo una punta de la lengua. Ay. Sistemas orientados a objetos. ¿Sí? Es decir, no es que solamente sean estructurados, sino sistemas orientados a objetos. Entonces, por supuesto que esto nos hace necesario trabajar con
patrones de diseño de software, ¿sí? Tratar con patrones, con lenguajes como el SQL, el CSP, que son, ahí está, lenguajes de corta generación o de framework. Entonces, a ver, ¿se entendió más o menos? Sí, se entendió, profe. Bien. Entonces, cuando nosotros tenemos, ¿cuáles son las fases? Las fases primero, ¿no es cierto? La ingeniería de requerimientos. ¿Sí? En ingeniería de requerimientos, ¿qué es lo que hacemos? Identificamos las entidades internas, perdón, las entidades externas o actores con los que se va a tratar. Exactamente como hacemos con UML. ¿Vieron? Que tenemos que tratar que identificar a los actores. ¿Lo hicieron alguna vez? Sí. Bien. Obviamente, lo que tenemos que hacer además son los casos de Uso. perfecto. Entonces, cuando ustedes tienen ya el proceso de desarrollo, tenemos la parte de, sí, sería una especie de modelación de negocio, el análisis de requerimientos con verificación, revisión, verificación y validación. Bueno, todo lo que es el desarrollo, todo lo que son los ciclos de desarrollo, el análisis funcional, el técnico, etc. Pero después, no termina en el deployment. Después tenemos un ciclo de vida. Pero yo había dicho un proyecto, ¿cómo se llama? Ay, caracho. Un desarrollo mediante robot. Pero después tenemos el ciclo de vida. ¿Y qué es el ciclo de vida? Vamos a tener que trabajar con la gestión de cambios y configuraciones. Vamos a ver más adelante que nosotros cuando creamos la base, ¿no es cierto?, la versión 1.0 del producto que estamos haciendo, con el tiempo ese producto va a ir cambiando. Y vamos a tener la versión 1.1, 1.2 probablemente, ¿sí? ¿Por qué? Porque van cambiando las condiciones del entorno. Entonces, esa versión 1.0 nosotros la vamos a llamar línea base. ¿Sí? De esa línea base, nosotros vamos a partir de esa, vamos a empezar a documentar todo cambio que hagamos. Entonces, eso nosotros lo vamos a llamar gestión de la configuración. ¿Por qué? Porque si se modifican programas, se agregan programas, se sacan o se quitan funcionalidades, o se amplían, tienen que estar respaldadas por las personas responsables de esto. Entonces, vamos a tener que hacer de tal modo, vamos a tener que trabajar con herramientas de gestión de proyectos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros entregamos, especialmente cuando los desarrollos son internos, ese producto informático sigue vivo hasta su disposición final. ¿Y qué decimos? ¿A qué llamamos disposición final? Disposición final es cuando muere el producto software. ¿Sí? Es decir, ustedes lo pueden ver en un montón de casos, en lo que es
el propio Windows, como fue evolucionando, va evolucionando. En realidad son capas geológicas, pero no importa. Pero que pasamos de lo que era el Windows 3.11, el Windows for Workgroups, que corría sobre DOS, después el 95, después el 98, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Eso qué implicó? Que cuando salió el 98, al 95 le siguieron dando soporte, ¿sí? Y siguieron haciendo los patches. Pero siguieron haciendo los patches hasta un cierto punto, donde, ¿qué les advertía Microsoft? A partir de no sé qué fecha, pónganle una fecha determinada, no se va a dar más soporte a Windows 95. Y es ahí donde Microsoft decretaba, es decir, a partir de esa fecha, era la muerte definitiva del producto. Claro, como estamos hablando de un sistema operativo, el sistema operativo seguía corriendo en máquinas, pero cuando nosotros hablamos en distintas máquinas, ¿no? Hasta que definitivamente todas las máquinas tuvieron que tenían 95 tuvieron que migrar a 98. Porque ya les digo, no tenía más soporte. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando se da de baja, ¿no es cierto? Cuando se decreta la muerte del producto informático, la cosa es que tenemos que analizar cómo hacemos la disposición. Por eso hablamos del tema de la gestión de proyectos. Es decir, la gestión de proyectos tiene que incluir todos, especialmente cuando estamos hablando de proyectos internos, todos los aspectos del ciclo de vida. Y el ciclo de vida llega a un inicio, es desde el inicio, el desarrollo, el uso, el declive y finalmente la muerte del producto. Entonces, de ese modo, nosotros, todo lo que eran si ustedes quieren, en terminología, ¿no es cierto? Microsoft, los patches que aplican, bueno, al momento que no aplica cada patch que tenía que tener una justificación. Habían detectado una falla de seguridad en otra cosa. Entonces, eso, digamos, después de lo que es el desarrollo, es el ciclo de vida. ¿Sí? Ahora bien, ¿a ustedes qué les parece? Podemos tener, es decir, a ver, vamos a una cosa simple. ¿Qué estilo de liderazgo aplicarían a un proyecto según modelo RUP versus otros desarrollados con metodologías ágiles? ¿Sería el mismo? ¿Qué piensan? Piensen desde el punto de vista de efectividad del proyecto. Si lo piensan desde el punto de vista de efectividad del proyecto, podríamos aplicar perfectamente el mismo. ¿Por qué? Porque necesitamos el estilo de mando 9.9. En todos los casos, en el caso de la metodología RUP, no es tanto el líder del proyecto, sino más bien el gerente de proyecto. Porque hay líderes en todas las etapas, que por supuesto son dinámicas. Y por supuesto, cuando se trabaja en RUP, por lo general se cierra una etapa antes de empezar otra. ¿Por qué? Porque necesitamos la validación, la validación del cliente. Necesitamos comprobar que se han cumplido los objetivos de calidad de esa etapa. Caso contrario, digamos, no podemos seguir avanzando. Y entonces, estamos de acuerdo en que el estilo de liderazgo sería el mismo. Necesitamos un líder, ya sea líder de proyecto o gerente de proyecto, que motive, que entienda, que contenga. Ahora, respecto del ejercicio 2,
Nosotros ya esto lo hemos hablado. Lo que pasa es que yo lo que quiero es ver si les quedó en claro este tema. Porque a veces, especialmente, el tema es clara la dirección, la diferencia entre liderar y los otros dos. ¿Qué dijimos? El líder motiva. Ahora, puede que no quede muy en claro la diferencia entre mandar y dirigir. ¿Ustedes qué dirían cuáles dirían que es la diferencia entre mandar y dirigir? Y mandar sería de una forma autoritaria dar órdenes y dirigir sería regir el mejor curso posible para un objetivo. Sí. ¿Me escucha? Sí, ¿se escucha? Sí, yo pensé que no me escuchaba. Ah, no, ya me asusté. El otro día pasó también con el micrófono, con gestión de datos. Bien. Nos aproximamos a la respuesta. A ver, vos dijiste la clave en el tema de mandar. Mandar es dar órdenes, es el estilo autoritario. El director se apoya en directivas, pero en ocasiones trata de persuadir, de convencer, mirá, esto es lo mejor posible, mirá que no tenemos otro modo, que se nos va a venir la noche encima, ¿sí? Ahora el líder motiva, el líder dice, mirá, esto vamos a tratar de hacerlo, vamos a poner toda la mayor cantidad de pilas en hacerlo, en el tiempo previsto, y si surge algún problema en el medio, no se hagan problemas, yo saco la cara. Porque realmente si lo que nos están pidiendo es una pavada, bueno, por lo menos tratamos de hacer el esfuerzo. O decir directamente, es decir, el líder, en ese caso, vota. Esa podría ser una respuesta posible. Otra respuesta mucho más adecuada del líder sería, bueno, sentémonos, analicemos esto. No, mira, llegamos a la conclusión que no es factible en los tiempos que nos pidieron. Bueno, el líder va y le dice al cliente o le dice al superior, no, mira, vamos a tener que reprogramar esto. Mi grupo de trabajo dice, es decir, y todos coincidimos, y elaboramos todo y lo discutimos a lo loco y llegamos a la conclusión que no son tiempos reales. Es decir, ojo, en el hecho de mandar es el ejemplo claro del ejército, de las Fuerzas Armadas. La orden no se discute. Como tierra, carrera de mar, salto de rana, todo eso, y el soldado no lo discute. En la dirección, por eso dirigir viene, las directivas, es decir, dirigir viene, mejor dicho, directivas viene de dirigir, pero para que se entienda. Emitir directivas. Esas directivas, por lo general, se trata de convencer. ¿Por qué? Bueno, porque ya son directivas. El liderazgo no se basa sobre directivas, se basa sobre situaciones dinámicas. Es decir, si de repente ustedes están en el medio de un proyecto y resulta que, no sé, 2 colaboradores les cayeron enfermos, pónganle en este momento del grupo de trabajo, resulta que, 2 colaboradores fueron diagnosticados con coronavirus. Es gente que en una de esas puede elaborar, si es asintomático, si tiene síntomas menores, probablemente no, si tiene síntomas menores, probablemente sí, pero si tiene síntomas serios, definitivamente no. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tenemos que reconfigurar todo. Entonces, ahí no hay directiva que valga, no hay orden que valga. Ahí el liderazgo asume las consecuencias de lo que está pasando. Es decir, es quien respalda al grupo de trabajo.
el director, es decir, dirigir, no lo hace necesariamente. A veces puede agarrar y decir, traslado la responsabilidad. Y que esto significa, bueno, que alguien decida. Mira, la situación es esta y nosotros tenemos una fecha límite y tenemos que poner todos la mayor cantidad de pilas para hacerlo. Por eso estamos diciendo que la mayoría, por lo menos de lo que yo conozco, ustedes puede que conozcan líderes de proyecto que sean una maravilla, pero la mayoría de lo que yo conozco en líderes de proyecto, en realidad, dirigen, no lideran. Pero en realidad es bueno, pero tenemos que hacer todos el esfuerzo y tenemos que hacer, bueno, sí, pero me está pidiendo una cosa poco realista. Bueno, pero con un poco de esfuerzo. Es decir, también podría decirse, por eso digo, a veces se confunde con liderar. Yo lo puse antes como ejemplo, como para decir, bueno, mirá, si la situación es posible, porque en realidad las personas se enfermaron, pero estamos en otra etapa del proyecto que todavía nos permite aguantar un poco más, y sí, se puede llegar a decir, bueno, mire, tratemos de hacer un esfuerzo, tratemos de ver si esto lo podemos sacar adelante. Pero queda claro, ¿no? Que mandar, dirigir y liderar no es lo mismo. ¿Sí o no? Sí, sí, perfecto. Bárbaro. Justamente, miren, cuando nosotros hablamos entonces en lo civil, es decir, ¿qué es mandar? Decirle a los demás lo que tienen que hacer. En teoría, sabe más que el equipo. En teoría, el capitán sabe más que el soldado. En la práctica, puede que no sea así. Es un generalista el director. No sabe, como dicen, más que los demás, ya que son especialistas en su trabajo. La responsabilidad es del director, pero existen responsabilidades parciales e individuales. Maneja premios y castigos. Es decir, cuando el director dirige, en realidad lo hace sobre la base de premios y castigos. Por eso las directivas. Y dice, liderar consigue que cada uno haga lo que tiene que hacer. A diferencia del director que se para 4 escalones arriba de sus dirigidos, el líder está dentro del grupo. Actúa desde dentro del grupo. Y el liderazgo lo da el grupo y no necesariamente el cargo. Y fíjense qué maravilloso esto. Porque en realidad esto explica perfectamente, alguien tiene, por lo general, que se da en este tema, es que un grupo de trabajo no reconoce al líder como líder. Es decir, por más que tenga el cargo, por más que diga yo soy el líder, de repente reconoce el liderazgo en alguien más. Y ese es uno de los problemas más importantes, porque por eso yo les decía, lean algo antes de dirigir un proyecto sobre dinámica de grupos, aprendan sobre liderazgo. Líder, es decir, está lo que se llama el líder carismático, que es alguien, pónganle que nació con una personalidad tipo de líder, pero el liderazgo se aprende. No es necesario que una persona sea naturalmente un líder o una líder. Ojo, tienen que darse, espérenme un cachito que me voy a mostrar. Digamos, cuando una persona es muy insegura, generalmente tiene que trabajar sobre esa inseguridad, porque las capacidades de liderazgo en ese caso se ven comprometidas. Pero ojo,
como les dije, a pesar de la inseguridad propia, no digo altamente insegura, pero a pesar de la inseguridad propia, siempre se puede, cuando hay niveles moderados, ¿no? Se puede aprender a liderar. Es decir, fíjense lo que dijo Guardiola, ¿no? El mejor jugador es el que capta rápido los conceptos. Es más importante el concepto que lo físico. Lo que no se entrena se olvida. El entrenamiento es llevarlos a que tomen decisiones. A los jugadores los convencemos de los conceptos tácticos entrenando. Básicamente, en cualquier deporte, hay que tomar decisiones. Y son decisiones rápidas. Ahora, ¿esto implica que en el resto de la actividad no? No, al contrario. Siempre estamos tomando decisiones. Y en los trabajos, los integrantes de los grupos de trabajo, siempre, por más, digamos, humilde que sea la posición, siempre están tomando decisiones. Y esas decisiones tienen que estar orientadas hacia el éxito del laburo conjunto. Por eso hablamos el otro día del concepto de sinergia, que es que, se los recuerdo, que la sumatoria, perdón, que el esfuerzo grupal es mucho más efectivo que la sumatoria de los esfuerzos individuales. ¿Por qué? Porque se apalancan unos a otros. Cuando estamos hablando yo de fútbol, nada, pero, a ver, por lo poco que he visto, en este caso, ¿por qué si a los jugadores los convencemos los conceptos tácticos entrenando? Porque básicamente la táctica que se va a aplicar es que no haya alguien que esté corriendo solo en la cancha, ¿no es cierto?, que quiera meter el gol solito. No. Es un laburo de equipo y va a necesitar de la asistencia de los compañeros. Y va a necesitar, a veces le va a tocar brillar a él y a veces le va a tocar brillar a otro por una asistencia que hizo él, ¿no? Lo que ven, por ejemplo, con Messi. Entonces, digamos, ahí, y Guardiola, los entrenadores de fútbol, especialmente Guardiola, han dado conferencias en empresas, aplicando, ¿no es cierto?, los conceptos de fútbol a lo que son los conceptos de trabajo grupal. Ay, carancho, ¿qué pasa? Ahora, hecho esto, pasamos a la presentación siguiente.